Pues buenas tardes a todos y en primer lugar pues agradecer haber contado con nosotros como Administración Autonómica, con esta Secretaría General del Agua, como bien sabéis, recién creada y que depende ahora de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de la que yo formo parte como Directora General de Recursos Hídricos. Y bueno, os queremos plantear y presentar pues la hoja de ruta que nos hemos marcado con el objetivo de alcanzar la digitalización del ciclo de agua en todos sus aspectos. Y de esta forma pues abordar el desafío que nos hemos planteado y que de la completa modernización del ciclo con el fin de avanzar hacia una gestión, pues como todos hemos planteado aquí, ¿no?, más eficiente y sostenible de este recurso. Voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver si no tengo problemas con la compañera, que todo puede ser. A ver. Compartimos. Bien, creo que se ve, ¿no? Perfectamente. Vale, bien. Bueno, pues en primer lugar, en esta presentación es cierto que Trudy Higgins pues, nos ha contextualizado perfectamente en dónde nos encontramos y hacia dónde va Europa, con lo cual pues esa parte realmente creo que no ha quedado clara y ha sido muy, muy ilustrativa. Pero no quiero dejar de no dejar de decir pues el reto es lo que lo hemos planteado nosotros en cuanto a la transformación digital del ciclo del agua en todos sus aspectos, tanto los desafíos y oportunidades que nos plantea como los objetivos, ¿no? Entonces tenemos 6 desafíos y oportunidades fundamentales que además vienen marcados en el propio PERTE, que sería en primer lugar pues, el cambio climático y la disponibilidad del agua. Sabemos que más de un tercio de la población sufrirá escasez con tan solo un incremento del 2%, de 2 grados centígrados en el calentamiento global y el doble si ese calentamiento supera los 3 grados, ¿no? Hay pérdidas en cosechas triplicadas en Europa en los últimos 50 años. El descenso de aportaciones puede llegar a alcanzar el 24% de aquí al final del siglo y todo esto asociado que alrededor de un 30% de aquellas zonas que son sensibles en cuanto al alto riesgo de inundación, pues vean incrementado ese riesgo en materia de inundación. Luego, por otra parte, en materia de control de vertido y estado de la calidad del agua, pues esto supone una piedra principal y angular para nosotros para la mejora del estado de las masas de agua, que es el primer hito que nos plantea el tercer ciclo de la planificación hidrológica. Por otra parte, en cuanto a la infraestructura disponible y el estado de esta, la eficiencia pasa por la necesidad de disminuir las pérdidas de agua en la infraestructura, como ya ha comentado nuestro compañero Jaime Palop y, bueno, y el resto de ponentes. La incompleta digitalización del ciclo del agua a nivel de los usuarios y a nivel de administración, pues bueno, la verdad es que como administración, pues el registro de agua electrónico no está completamente implantado y los responsables de las cuencas necesitamos impulsar nuestros sistemas junto con el resto de usuarios del agua. Por otra parte, pues la falta de información completa sobre el uso del agua. Tenemos que hacer una reflexión como sociedad en la época que estamos, que es de la sociedad del conocimiento, pues falta de información precisamente sobre el recurso y el uso real que se hace del agua. Y luego las carencias en el control efectivo de los usos del agua, que si bien ha habido un avance en el control de los volúmenes de agua extraído, es necesaria una modernización a través de la digitalización. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos? Pues nos marcamos 4 objetivos específicos con la modernización del ciclo del agua, que son los que muestro aquí, ¿no? Por una parte, pues mejorar el conocimiento del uso del agua, el objetivo que se consigue la consolidación de la gestión integral del uso del agua como elemento a sumar para responder a los efectos del cambio climático, la transparencia en la gestión del agua, el objetivo es la concienciación del uso responsable y sostenible del agua, es decir, el ahorro en todos sus términos, la protección de las masas de agua para alcanzar los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, que también es uno de los desafíos y oportunidades que he planteado anteriormente, y la innovación y tecnología, el objetivo pues generar básicamente empleo de alta cualificación técnica, tanto en el tejido empresarial como en el de la propia administración. Esto es fundamental para que nos permita llevar a buen término los 3 objetivos anteriores. Bien. Las herramientas financieras, todo pasa, como sabemos, por la herramienta financiera. Aquí yo he planteado las 3 herramientas financieras fundamentales en las que nos basamos. La del PERTE, que es la que nos está ocupando más aquí, es como si dijésemos la base y la que además ha dinamizado todo esto. Luego tenemos la herramienta FEDER, que no podemos olvidar, 21-27, en el programa operativo que nos encontramos actualmente. Y en nuestro caso, como Administración Andaluza, el canon de regulación de infraestructuras hidráulicas. Bien, en cuanto al PERTE, pues se corresponde a la aportación económica avalada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que en su reunión de junio de 2022 pues, aprueba la primera fase de reparto de fondos de las comunidades autónomas para la digitalización del ciclo del agua.
Nos referimos a la política palanca 2, en este caso, infraestructura y ecosistemas, que tiene una componente quinta que está dedicada a la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos como una de las prioridades para alcanzar el adecuado conocimiento de la información asociada a los distintos usos y consumos del agua. En concreto, la componente 5, en la inversión 3, pues habla de la transición digital en el sector del agua, vigilancia y control del entorno digital y plantea 3 líneas de actuación y supondrá la puesta en funcionamiento de 26 herramientas e infraestructuras renovadas para mejorar el conocimiento y el uso de recursos hídricos y para registrar las precipitaciones y otros datos meteorológicos para prevenir los riesgos climáticos. Conforme al PERTE de digitalización del ciclo de agua, el reparto de estos fondos se ha realizado en la conferencia sectorial con los siguientes condicionantes. Una parte se reservará para la digitalización de administraciones, que es la parte que pongo en primer lugar, ¿no?, de los 11,8 millones de euros prácticamente, asociada a la gestión del agua a nivel autonómico y en especial a organismos de cuenca intraautonómico. Y otra parte, que es la que viene abajo, el objetivo 2, pues es para la digitalización del ciclo urbano del agua, que tiene como objetivo acelerar las inversiones necesarias para fomentar la digitalización y el control del uso de agua urbana, tanto del abastecimiento como del saneamiento, depuración y reutilización asociado. Estos 2 objetivos básicos, como he comentado, el primer objetivo, que es impulsar la digitalización, pues en nuestro caso tenemos 3 proyectos que son ahora mismo en marcha, me refiero a los que tenemos avanzados y en funcionamiento, que son redes cuantitativas y cualitativas, es decir, aforo y piezómetro, el aguacero, que es aplicación para la gestión del agua, y cuadro de mando hacia la gestión integral de cuenca. Y en el objetivo 2, que es para impulsar la digitalización de las administraciones autonómicas y locales con competencia en la gestión del agua, en general, en especial del ciclo urbano del agua, los municipios menores de 20.000 habitantes, tenemos de momento 7,6 millones de euros, que esto irá por línea de subvención. Luego, en cuanto al FEDER, ya para terminar esta diapositiva, tenemos compra pública innovadora, que la que tenemos ahora mismo más desarrollada es la primera, que de esta hablaré un poco. La segunda está en un estadio inferior. Sabemos que la compra pública innovadora es una figura que es complicada de gestionar en el sentido de que es bastante, bueno, hay compañeros que van bastante adelantados y creo que el siguiente ponente va a hablar precisamente de una experiencia en concreto y por tanto estoy súper interesada en esa ponencia para ver los pasos que han ido avanzando, pero la primera de ella hablaré algo y tenemos 3,3 millones de euros y luego el canon de regulación de infraestructura en el que tenemos 4,9 millones de euros y que para mí va a ser el colofón de la presentación y es el proyecto estrella que tenemos ahora mismo en marcha con el objetivo de la innovación, como he comentado. Bien, en cuanto a las redes cuantitativas y cualitativas y el proceso de mejora, bueno, pues actualmente tenemos una estructura la estructura de hardware actual, pues como podéis ver en el esquema, es muy gráfico, ¿no? O sea, es que no hay conexión. Es una interfaz antigua, obsoleta y poco intuitiva, no trabaja en la nube, tiene limitaciones en actuaciones, los informes preprogramados son rígidos y no se pueden modificar y no tiene posibilidad de distintos perfiles de usuario. ¿Hacia dónde vamos? La estructura futura, pues un aseguramiento del sistema informático, un servicio en la nube, una automatización de los procesos y incorporación, así como la generación de informes personalizados, estabilidad del sistema informático e interconexión con los distintos sistemas de telemedición. Para poder tener estas mejoras, pretendemos licitar dentro de los fondos ligados al PERTE las actuaciones necesarias que vamos a definir con la redacción de 3 proyectos. 2 de ellos para el área mediterránea y el área atlántica, para el estudio, mejora, equipamiento y conocimiento cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterránea de las 3 demarcaciones, y otro proyecto para la arquitectura informática necesaria para la obtención, procesamiento y gestión de todos los datos obtenidos de los 2 anteriores. Bien, en siguiente lugar teníamos el aguacero. Pues el aguacero, bueno, como ya sabemos todos perfectamente que el agua es un bien común que todas las personas y poderes públicos están obligados a preservar y sobre todo legar a las siguientes generaciones al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad con las que nos hemos encontrado y si es posible mejor. En este sentido, pues desde las administraciones públicas pues se ha identificado la necesidad de reforzar las herramientas para la gestión del agua, agilizar la tramitación y potenciar el seguimiento de los aprovechamientos otorgados. Para tal fin, la Administración Hidráulica Andaluza ha invertido esfuerzos en una herramienta para la gestión integral de los recursos hídricos y como consecuencia de estas medidas surge este proyecto que es Aguacero. La situación actual de la planificación hidrológica pues, se encuentra en la tesitura de manejar grandes paquetes de datos e información aportada por nuestras delegaciones. Sabemos que la atomización es el mayor problema que tenemos y los componentes de nuestro servicio, así como disponibilidad de la información hidrometeorológica en varios repositorios digitales.
Esto hace muy difícil, casi imposible, tener en cuenta simultáneamente todos los parámetros y datos necesarios para la toma de decisiones en planificación hidrológica y al mismo tiempo hace poco viable esta toma de decisiones en cuanto a sus resultados. Entonces, las áreas funcionales que tiene Aguacero ahora mismo, pues la idea es que permita la tramitación de autoridad y concesiones de uso, la tramitación y seguimiento de autorizaciones de vertido, la aprobación e inscripción de comunidades de usuarios, facilitar las inspecciones de la autorización y concesiones y gestionar las quejas, recursos y reclamaciones. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues el Aguacero aprovechamiento ya está desarrollado, un visor GIS con una versión mejorada, una bandeja de tramitador, ya empezamos a conectar con otros sistemas de la Junta, como es el portafirma, la firma electrónica de documentos y el registro electrónico de documentos, que es el ARIES, y el Aguacero Vertidos. ¿Hacia dónde llegamos? Pues llegamos, el futuro próximo del sistema, pues tendrá al final 14 módulos con el módulo de comunidades regantes, de presentación telemática, de canon y tarifas, de autorizaciones de dominio público hidráulico, de sistema soporte de decisiones, el Informa, como lo hemos llamado nosotros, conexión con el BOJA, una nueva conexión con elementos externos, mejora orientada a la productividad, módulos juzgados, portal de web usuarios, registro de aguas, seguimiento y control de los vertidos, módulo de planificación, módulo de lectura de contadores y banco público del agua. Al final, el servicio se basa en 3 pilares, que es recopilar y agregar toda la información relevante en la gestión de recursos en un único punto, analizar esta información de manera individual, pero también de manera transversal, de modo que pueda sacarse el máximo partido a la visión de conjunto que nos proporciona este servicio y preparar esta información para que sea de máxima unidad a los diferentes agentes implicados en la gestión del agua en su toma de decisiones. Bien, ahora pasamos a lo que sería lo que he comentado antes del cuadro de mando hacia la gestión integral de la cuenca. Bueno, este cuadro de mando incorpora la información más relevante de los planes hidrológicos en cada una de sus masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, de modo que al cruzarla con la información obtenida en tiempo real permite llevar a cabo un seguimiento casi en tiempo, como he comentado, real de los planes hidrológicos. Herramientas esenciales para la buena gestión del recurso hídrico en nuestras cuencas andaluzas. De esta manera es posible incorporar los últimos datos físico-químicos o biológicos, con lo que se puede llevar a cabo un seguimiento del estado de las masas de agua, lo que unido al seguimiento de la implantación de las medidas consideradas en el plan hidrológico nos permite llevar a cabo un análisis del cumplimiento del objetivo medioambiental enmarcado en todas las masas de agua, pudiendo así poder iniciar el estudio en aquellas masas donde puedan ponerse en peligro y alcanzar los objetivos así planteados para el 2027. Esta, como otra herramienta más para alcanzar este objetivo, ayuda a asegurar el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos, contribuyendo así a la armonización entre los usos consultivos y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Y por último, la aplicación, al disponer de una foto en tiempo real de la evolución de los recursos disponibles, tanto superficiales como subterráneos, así como la consideración de otros no convencionales como desalación o reutilización y disponer de la información referente a las diferentes demandas, será capaz de anticipar cuestión en la que se está trabajando, porque todavía estamos en ello, mediante técnicas de inteligencia artificial, posibles situaciones de escasez coyuntural donde deberán aplicarse las medidas contempladas en los planes de sequía de cada una de las demarcaciones. Me he ido de diapositiva. Bien, aquí pues tenemos lo que estaba comentando, el estado ecológico, el estado químico y al final el estado global. Y en la aplicación, pues al final en una masa, aquí es la toba, pues se ve cuál sería el buen estado, si se cumple o no se cumple, en función de lo que aparece en los planes hidrológicos y dentro del plan asignado en el plan hidrológico vigente, pues si está en el buen estado o mal estado, en función si es en cuanto al estado ecológico o el estado químico. Bien, todo esto se complementa con el proyecto de la compra pública innovadora que he comentado anteriormente, que está más avanzado. Este está fuera del PERTE, pero se corresponde a Fondo Europeo en el nuevo marco 2021-2027, los que nos dan más holgura, porque sabemos que el PERTE, el problema que tiene sobre todo de cara a la administración es el espacio temporal que se nos pone y los hitos que se nos marcan, que son bastante restrictivos. Entonces, en este caso concreto, pues al ser 2021-2027, que sabemos que con la regla N+3 todo este tipo de proyectos al final llegará a 2030 y tendremos, creo, espacio temporal para poderlo desarrollar, porque como sabéis, pues hay una consulta preliminar al mercado, hay que hacer una serie de tramitación y ver incluso si lo que mandamos como reto al mercado pues tiene respuesta o no y entra al final dentro de esa compra pública innovadora. Pero en este caso sí tenemos bastante avanzado. La idea es de crear unos servicios públicos digitales andaluces en el sector del agua, mejorar la accesibilidad, comunicación y accesos públicos a la información ambiental
y sobre todo, y lo más destacable en este caso, es el uso de sistemas de análisis de datos de aprendizaje automático, lo que se llama el deep learning. No es el machine learning, sino da un paso más allá para tener una herramienta más inteligente en cuanto a lo que es la toma de decisiones. Y bueno, y promoviendo la innovación, que como sabemos, pues esto es la prestación de los servicios de la planificación hidrológica, pues creemos que es una herramienta fundamental en la que tenemos que embarcarnos más pronto que tarde. Bien, como conclusión, como he comentado antes, con el canon, que solo tenemos nosotros, que es el canon de depuración y el de... bueno, el canon de depuración que llamamos así, pero al final es el canon de recursos hídricos, porque al final se actualizó y ya no solamente de depuración, sino también entra dentro para actuaciones en materia de abastecimiento. Bueno, pues nos encontramos ahora mismo inmersos en el sistema gota. El sistema gota, pues, es la integración de toda esta atomización que os he podido plantear y podemos decir para condensar a través de la gota, ¿no? Entonces, conscientes de esta complejidad de este contrato, porque realmente es un contrato complejo, que ahora mismo un contrato de servicio 30 meses, ampliable 30 meses más, con un presupuesto estimado pues también duplicado, ¿no? O sea, los 4 millones que me he planteado pues sería como si dijésemos el global pensando en la posible ampliación del contrato. Pues el esquema conceptual que tenemos yo creo que queda bastante claro aquí, ¿no? Es un inventario de infraestructura como el núcleo, como si dijésemos como el elemento de información del Big Data, y el gemelo digital. No sé si con las imágenes se ve, pero en el lateral, no sé si al compartir la pantalla, pero bueno, en el lateral se ve el enganche fundamental de este modelo es precisamente el sistema Giro, que es el sistema de contabilidad, el que maneja toda la información contable de la Junta de Andalucía, y al final es el dato económico el que nos va a ir nutriendo el inventario de infraestructura. Al final es un elemento que permite la automatización, que como sabemos en todo este tipo de modelos, todo lo que no esté automatizado es un elemento de debilidad, ¿no? Dentro del sistema en sí. Entonces se alimenta, como he comentado, del SAP de la Junta de Andalucía a través del giro y del gestor de expedientes administrativos, que no sé si se ve, pero es lo que está en la pantalla en el lado derecho, en negro, como elemento vertebrador. Y luego, pues el esquema conceptual, pues parte, como no puede ser de otra manera, pues de una planificación que al final también da respuesta a los criterios que nos marca Europa. Esta planificación pues, se plasma en una programación y priorización de las líneas de actuación en materia de infraestructura y de gestión. Luego pasamos a lo que será la ejecución, es decir, la materialización de las políticas en materia hídrica, y el inventario se comunica tanto por una parte tendríamos la explotación como cumplimiento de la directiva. La explotación es el simulador de sistemas de explotación, donde he comentado que sería el deep learning, no el machine learning, ¿no? Ahí es donde vamos y sería uno de los elementos que se implicaría ahí. Y luego tendríamos, bueno, el cálculo de carne de tarifa, que se alimentaría y alimentaría a la vez a lo que sería ese SAP de la Junta de Andalucía. Y luego en el lado izquierdo pues tendríamos lo que sería la herramienta de cumplimiento de directiva, de la autorización ambiental unificada, del cuestionario bienal que nos obliga la Comisión Europea y la gestión de procedimientos y sancionadores. Y todo esto y bueno, conectándose además dentro de todo esto pues con distintos elementos como pongo aquí, el SAI sería como nuestro visor de georreferenciado y donde ahí engancharía todo de manera que cualquier infraestructura en el SAI podríamos ver toda la información que puede girar alrededor de él. El aguacero, como he comentado antes, que se está creando, también engancharía aquí con el ACAGUA, que es un elemento, que es un módulo de los que se incluiría dentro del aguacero, que es el de la gestión de vertido, y ya se está incluyendo. Y luego un elemento fundamental para nosotros que sería la inclusión y la comunicación con patrimonio, que es una de la verdad de los deberes que tenemos como administración de patrimonialmente tener todo bien registrado, que nos quitaría de bastantes problemas. Todo esto al final lo que tratamos es de hacer una explotación a 360 grados de la información y sobre todo, y dentro de las líneas que hemos comentado anteriormente, en aras de la transparencia del acceso a la información a través de la red REDIAN, que es la red de información ambiental de la Junta de Andalucía. Bueno, los objetivos generales pues es lo que hemos comentado: facilitar la planificación, programación, ejecución, gestión y seguimiento, suministrar la información requerida por la Administración estatal y europea de toda la infraestructura hidráulica y las actuaciones ejecutadas por la Junta de Andalucía, dar cumplimiento a las leyes estatales y autonómicas en materia de transparencia pública, tanto la publicidad activa como información al público,
Luego, la implementación del inventario, que he comentado que para nosotros es fundamental. La implementación del módulo de programación y presupuesto, que esto nos sería muy útil de cara a la elaboración de los presupuestos, que siempre es tedioso y al final no vamos más allá de hojas de cálculo y en elementos estancos, que lo que se pretende esta Secretaría General de Agua, sí que es verdad que lo que plantea es actuar como secretaría donde no esté de una forma estanca infraestructura en la explotación, sino que hablemos entre nosotros, como no puede ser de otra manera. La implementación del módulo de planificación, la planificación como paraguas fundamental para el desarrollo de nuestras políticas en materia de infraestructura hidráulica. Permitir el seguimiento de expedientes administrativos, que sabemos todos los que estamos en este mundo que es muy complicado, y que tengamos esa parte controlada al máximo posible, entre esa parte de la digitalización de lo que es la propia administración. Dar respuesta a las necesidades derivadas de las competencias de explotación de infraestructuras propias nuestras, de la Junta de Andalucía, no solamente las que vemos en auxilio, sino las que son nuestras propias competencias. Y sobre todo lo que he comentado antes, implementar un cuadro de mando, que podamos visualizar y en ese cuadro de mando nosotros podamos tener toda la información de la infraestructura, de nuestra infraestructura, en el estado en el que están, de dónde han venido, cómo se encuentran, cuál es su futuro y ver cuáles son las necesidades de anticiparnos lo antes posible a las necesidades de las mismas. Y bueno, espero que haya aportado algo a esta sesión. Muchísimas gracias y ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier consulta que queráis, pues estoy a vuestra entera disposición.